Y también tengo una sorpresita para acá. Bueno. Hoy estoy llena de sorpresas, empezó la primavera, entonces ¡pum! Explota. Tienes razón, empezó la primavera, sí. Nada, con el grupo de teatro, bueno, con estos talleres en realidad siempre la idea era conectarnos con gente de allá del Friul. El año pasado nos conectamos con una profesora que, bueno, fue compañera y conocedora de la obra de Pierluigi Capello, es un poeta friulano. Y bueno, nos conectamos con ella en 2 oportunidades, estuvo al final en la muestra virtual que hicimos, una genia, además el horario que era terrible para ella, porque se conectó igual. Este año, con los chicos de teatro, que el año pasado no pudimos conectarnos con nadie, si bien estuve buscando como vínculos así para poder dialogar con alguien de allá, vamos a ver si me puedo conectar tengo en vista ahí 2 actrices y un director de allá del Friul, que justo es de los videos que les pasé sobre Dante, ¿se acuerdan? Creo que es el Teatro Estable del Friul, una cosa así, no me acuerdo ahora. Ese director, Paolo, no me acuerdo ahora el apellido. Entonces bueno, mandé mail y estoy hablando ya con alguna de las actrices que quiere que veamos los ensayos y no sé qué. Creo que no entendió mucho lo del cambio horario, piensa que no es tan terrible, pero bueno, ya voy a hablar de vuelta con ella, para que lo entienda. Y nada, vamos a ver si ellos se pueden conectar para tener una entrevista, para ver cómo se maneja el teatro allá, un poco de su trayectoria, y que bueno que pueda plantear algunos ejercicios para los chicos del taller, cosas nuevas, ¿no? Seguramente, porque yo les propongo cosas, pero también hay miles, así que estaría bueno que se pudiera, que pudieran conocer otras cosas también. Y bueno, estamos en esas tratativas, y mirando videos, mirando cosas de Magris, dije, yo voy a escribir acá en YouTube, viste que tenés para hacer comentarios, algunos los bloquearon en los comentarios, pero está. Los que se pueden hacer comentarios, puse a ver cómo nos podíamos contactar con él, ¿no? Dije, nadie me va a contestar. Esto es algo como que, yo siempre hago lo mismo, yo me meto, tiro mensaje y alguien me responderá, ¿viste? Es que como intentar. La botella en el océano, ¿viste? La botella tirada en el océano y alguien me contestará. Siempre la que no se hace. Bueno, resulta que alguien me contestó, que es la bibliotecóloga de una de las universidades en las que él trabajó como profesor, y me dice, envíame un mail a esta dirección y yo se lo voy a pasar al profesor, porque a él le siguen diciendo profesor, aunque él varias veces en los distintos videos que vi le dice ex profesor. Pero para algunos alumnos, algunos profes siguen siendo profes y tal. Y bueno, voy a escribir ese mail, lo voy a pensar bien, y lo voy a escribir para ver si lo podemos encontrarnos con él acá. Saludar. Tenemos toda esta posibilidad. Saludar, aunque sea. Sería genial. No sería, Claudia, no sería necesario ni poderlo ver, que te haga un artículo, que te haga algo escrito por él, donde cualquier cosa, que él pico un pequeño trozo de un texto. El tipo es muy rico en su nivel cultural. Sí, es impresionante, y vamos a ir pasito a paso, porque lo que veo que podemos hacer con los talleres es ir como haciendo distintos links con distintos autores, quizás refrescar algunos clásicos, bichar algunos otros autores que capaz no conocemos o no tenemos muy presentes, para ver un poquito cómo es su literatura, porque es difícil. Es un poquito difícil, ¿no? Para entrarle, pero nada, porque es otra cabeza, porque es otra cultura, es una multicultura, eso lo vamos a ver ahora, porque él habla de su Trieste natal, que es la ciudad frontera, ¿no? Donde se confluyen ahí varias culturas, y bueno, todo lo que es la Europa central, todo lo que ha vivido, toda la historia, él hace mucho hincapié en la historia, en cómo es, en recordar la historia, ¿no? Él habla como ahora
lo histórico se ha perdido, ¿no? Tener la memoria de lo histórico, de lo que ha pasado en esta época, ¿no? Que es todo lo inmediato, y se pierde eso, ¿no? Del recuerdo, de la historia personal, de la identidad, habla mucho. Es bien interesante. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 82. 82. Sí. Sí, Por eso habla de ex, pero lo que pasa que el que fue profesor nunca deja de ser profesor. No. La identidad, pierde la identidad laboral, que fue lo que me pasó a mí. Claro. Pero la profesora de biología siempre voy a seguir siendo, y tú de literatura siempre vas a seguir siendo, a pesar de los años. Igual él lo dice porque, si bien tiene un conocimiento, una inteligencia impresionante, yo creo que lo dice desde el lado de la humildad, que me parece que una persona bárbara, me parece genial. O sea, ahora después les voy a pasar un pequeño videito, él expresándose acerca de la identidad, de la multidiversidad cultural, y ahí van a ver cómo es él. Sí, estaba chequeando ahí que sí, tiene 82 años, cumplió el 10 de abril. Uh-huh. Y en la reseña ahí que le mandé a Claudia, sobre el inicio de esta parte de los talleres, cuando cumplió 82 años, él recordaba, ¿no? Cuando era chico que le pidió a su padre, ¿verdad?, festejarlo el 9 de abril, dice. ¿No? ¿Y por qué le pregunta al padre? Porque vos haces lo que quieras, le dice, pero yo quiero saber por qué. Porque dice que el 9 de abril también Abraham Lincoln declaró libres a los esclavos negros. Y él tiene por esto de la historia, ¿no? De reconocer la historia, de ver la evolución de ella, ¿no? Todo esto, él ya desde chiquito, ¿no? Ya era como algo como marcado en él, ¿no? Y después se especializó, obviamente, estudió, y esto de vivir siempre en la frontera, ¿no? Es como una cuestión de vivir siempre como en la diáspora, ¿no? Ser el eterno extranjero, digamos, que no sabes a qué lugar perteneces, ¿no? Entonces este vínculo, pienso yo, con los esclavos negros, ¿no? Que estuvieron fuera de su país, de su lugar, esta identificación ya desde pequeño, ¿no? Increíble. Me parece una anécdota linda como para comenzar a conocer a Magris, que, bueno, él dice que inventó un nuevo estilo de escritura, que es, bueno, no sé, sería como lo que es el ensayo mezclado con la narración. Después vamos a ver algunas cuestiones del Danubio, que es su gran novela, que fue la novela que lo consagró. Dice, esto que les decía, ¿no? Que el inicio de este nuevo milenio, ¿verdad?, está como marcado por una especie de soberbia, digamos, ¿sí?, a todo nivel, dice, y lo cual eso lo piensa como que está vinculado al fin de la memoria, ¿no?, a la desaparición, digamos, sí, físicamente y ya, digamos, a nivel de estudios, de los últimos testigos de los sucesos del siglo XX, ¿no?, que marcó a la humanidad. Y se está subestimando, ¿verdad?, el estudio mismo de la historia. Eso es algo que él le preocupa mucho y va a rondar bastante sobre eso, porque ha hecho estudios principalmente sobre la Europa central, que es tan querida por él, y va como por ese lado, ¿no? Principalmente ahí en la novela Danubio, que va a mezclar personajes reales con personajes ficticios,
hechos reales, con hechos creados por él, ¿no? Teniendo como guía el trayecto del río Danubio a través de esta Europa, ¿no? Esa va a ser su guía, y a partir de ahí, bueno, van a surgir distintas ciudades, distintos personajes, hechos, ¿no? Nuestro compañero que compartíamos el año pasado, Pablo, me dijo que la leyó, que le pareció terrible porque no la podía, le dificultó leerla, pobre, y sí, es difícil, porque claro, se nos escapa, es un poco lejano todo esto para nosotros, se nos escapan personajes, situaciones, figuras de esa época o de tal época que no conocemos mucho. Entonces, llegar hasta el referente se hace difícil. Entonces ahí es cuando empieza el estudio, que va a ser un estudio un poco largo y trabajoso. Pero bueno, lo vamos a disfrutar igual. La idea es empezar con unos cuentos, como para ir entrando de a poquito. En el libro que se llama El Conde y otros relatos, que yo intenté escanear y no resultó, pero ya lo vamos a tener mejor para poder empezar a leer. Igual estas primeras clases vamos a ver algunos aspectos de él, que tiene varios aspectos, varias aristas. Podemos hablar de él como redactor del Corriere della Sera, podemos hablar de Magris como diputado, obviamente como escritor, como ensayista, como padre de familia, etc. Hay varias cosas. Y también como escritor del Corriere della Sera, como generador de opinión pública también, ¿no? Él tiene algunas posturas bien marcadas sobre algunas cosas, y que podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, es válido. Y bien, eso, les voy a empezar a mostrar algunas fotos, porque si no me ven a mí solo y no es la idea. A ver. Vamos a por esta, que es una de las últimas que ha salido de Claudio, un poco más actual, digamos, sí, porque es de este año, de principios de este año, donde en un artículo, en un diario, él sale opinando acerca de esto que estamos viviendo, de la pandemia. Él habla como que, no sé, ahora después ustedes opinarán, pero piensa que la pandemia va a cambiar al mundo mucho más que la Segunda Guerra Mundial. Dice que, bueno, que esta situación ha producido un gran vacío y varias consecuencias en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Principalmente para la gran Europa, ¿no? Él habla desde su lugar, como siempre les comento, los autores son hijos de su tiempo y de su lugar, ¿no? Que realmente lo diseccionó, digamos, o dividió a Europa, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo, ¿sí? Claudia. Sí. ¿Diputado de qué tendencia política? Él estaba con Berlusconi. Sí. Perfecto. Sí. El diputado de Berlusconi. Ya después voy a indagar mucho más en eso y les voy a ir como dando más info, porque ahora busqué cositas en general, como busqué en realidad esta vez algunos artículos que le hacen algunas entrevistas para como ir picoteando algunas cosas de sus distintas facetas. Bueno, sigue llegando gente, veo a Susana, veo a Paula también. Gracias a todas por conectarse. Paula è da Pordenone. Sì, sono. Sto imparando lo spagnolo. Scusa, bueno, sì.
Buongiorno, pernoi. Ya a esta altura ya debe conocer, habla bárbaro el español, porque ya nos conoce de la otra vez. Ya está acostumbrada. Y si me entiende a mí en español, ya entiende todo. Bien. Nada, esta es una de las opiniones fuertes de Magris también sobre esta pandemia. Y a ver si les puedo mostrar otra. Esta es una de las últimas. A ver. Tengo que volver. Hay una que a mí me gusta mucho, que creo que lo identifica con esto de las fronteras. Ahora se los voy a mostrar. Tengo que salir y volver a entrar, no las puedo pasar, no sé por qué. Las imágenes. Acá un poquito grande, ahí está. Acá, a ver. Uy, perdón. A ver. No sé qué pasa con esto. Ay, ¿dónde está? No, no es esto. Bueno, no lo estoy encontrando ahora. Disculpen, acá. Esto. A ver si puedo ver. Acá. Ahora sí, a veces se me desfasa un poquito lo que quiero mostrar. Perdón. Acá. No sé exactamente de dónde es, pero me supongo que será en el bar San Marcos. Es un bar de Trieste que él frecuenta mucho, que ahora volvió a frecuentar, porque bueno, con esto no lo ha podido hacer. Y acá lo vemos, ¿no?, reflejado en uno de los espejos, ¿no?, donde hay una especie de frontera, ¿no?, entre él y lo que se refleja. Está de este lado y también está del otro lado, ¿no? Esto de habitar en esta ciudad fronteriza. Me gusta siempre presentarlo con esta foto porque me parece que es representativa de él mismo. Bien. Hablamos un poquito del Danubio, que es una de sus obras principales. Si bien en la obra el Danubio, ¿verdad?, aparece como un paisaje simbólico, ¿verdad?, lo eligió a este lugar, ¿sí?, para ilustrar, digamos, una visión del transcurrir de la historia de estos pueblos y culturas que se congregaron a través de este río, ¿sí? Y se manifiesta como un viajero, ¿no? El narrador viajero. Esto es algo que después vamos a retomar cuando volvamos a reencontrarnos con Ulises, con la Odisea, que es uno de sus referentes también, el clásico, ¿verdad?, de la Odisea, y también el Ulises de Joyce, de James Joyce, que supo pasar por Trieste también, es uno de los autores que él toma como referente, no solamente por su pasaje por Trieste, ¿no?, pero obviamente por toda su obra, principalmente es el Ulises, ¿sí?
dice que, bueno, que cada viaje, dice, es un regreso, ¿no? Hay un ida y vuelta, dice él. Lo categoriza como un texto autobiográfico, ¿sí? Donde ahí va a exponer ideas, ¿sí? Donde va a dialogar también con Trieste, ¿sí? Y donde va a empezar a desarrollar su creación literaria, ¿no? Es algo que a él le surgió cuando estuvo de viaje y estuvo allí frente al Danubio, ¿sí? Con su esposa y unos amigos. Él ahí ahora en una entrevista, él cuenta cómo fue, ahora después se las voy a leer. Hay unas imágenes también que está acá como frente al Danubio, que son muy buenas, ahí como craneando toda esta novela que da que hablar, porque acá, por ejemplo, a ver, se los puedo mostrar. Acá. Pensativo totalmente ahí, reflexionando sobre esto. Porque si bien es un viaje geográfico, también es un viaje a través de las ideas filosóficas, políticas, sociales, culturales. O sea, no es un viajecito turístico, digamos. Es algo más que eso. Y bien. Va por ese lado. Va a tocar también el tema de la identidad, como les decía. Dice él en algún momento que, bueno, toda identidad, dice, puede ser algo horrible, dice él, porque para mantenerse, ¿sí? Tiene que rechazar a quienes rechazar, lo dice abiertamente, después les voy a mostrar un video también que habla de esto, a quienes están del otro lado, dice. Por eso parece que es como si fuera horrible, ¿no? Si uno se siente identitario por algo, no, o sea, no está de acuerdo con los que están del otro lado, digamos. Pero también, más allá de eso, de la identidad también, expresa, ¿verdad?, la predominancia de la vida, ¿verdad?, a través de la poesía también, ¿sí? Que él dice, la vida a veces encuentra como formas de derrotarnos en cierta medida, según la debilidad de cada cual, ¿no? Él va a decir el vino, la ambición, el miedo, el éxito. Ya vamos viendo, ¿verdad?, que su pensamiento tiene un corte bastante filosófico, ¿no? Vamos a tener que ir adentrándonos de a poquito en eso, ¿sí? Danubio es del año 1986, algunas editoriales lo han lanzado en el 88, y bueno, en este recorrido por el Danubio, ¿sí?, va a mostrar buena parte, digamos, del espíritu europeo, ¿sí? Él dice que, bueno, él y los estudiosos, ¿no?, dicen que no es fácil, digamos, definir su género, ¿no? Piensa que, bueno, que ha creado algo, que ha creado un nuevo género, lo que les decía hoy, entre el ensayo y la narración. Esto surgió alrededor de 1980-82, no recuerdo exactamente, cuando fueron a Eslovaquia,
¿no? Con unos amigos, su esposa, unos amigos también, y quedó viendo, ¿verdad?, el Danubio, ¿sí? Ahí cerca de la frontera. Dice que todavía estaba marcada Europa por la cortina de hierro, dice, donde de un lado estaba el comunismo, ¿verdad? Acá entramos a cuestiones políticas también, ¿sí? O sea, estamos entrando en una especie de densidad que, bueno, después lo pueden comentar, hablar, preguntar, decirme cosas, lo que quieran. Entonces, estaba allí, ¿sí? Y dice que, bueno, como que las fronteras se encontraban disueltas, ¿no? Ellos no sabían exactamente qué era el Danubio, pero tenían la impresión de estar con cierta armonía con él, ¿no? Con la vida misma, con la historia, ¿no? Esta sensación que le dejó el enfrentarse al Danubio. Fue un momento de felicidad, de amistad, o sea, estaba en buena compañía. Y también lo veía como si fuera un museo. Ahora el vínculo con el museo después lo vamos a ver, porque él ha generado una exposición pictórica, de instalaciones audiovisuales, etcétera, con respecto a su obra, ¿sí? Lo han ayudado a hacer eso. Esto fue en el 2011. Seguimos, ¿verdad?, vinculando la literatura con el arte plástico, ¿no? Es un poco inevitable ahí. Y dice, se preguntó en ese momento que estaba ahí, ¿qué era el Danubio? Dice, y él pensó que sería el río símbolo, ¿sí? Una mezcla, digamos, entre artificio, naturaleza, espontaneidad y organización, ¿sí? Algo, decía, como muy sensual, que lo atraía, ¿sí? Muy presente, y a la vez muy extraño y lejano, ¿sí? Es la sensación también que nos deja leer el Danubio, ¿no? Principalmente a nosotros, esta extrañeza y esta lejanía, ¿sí? Después, en algún momento, vamos a ver algunos pasajes, no vamos a ver obviamente toda la novela, pasajes de esta obra, que, bueno, vamos a ver, ¿no? Que no conectamos directamente, enseguida, de inmediato con lo que está diciendo, sino que hay que hacer como un rodeo y un estudio de lo que allí, ¿no? Y bueno, ahí dice que, bueno, empezaron alrededor de 4 años de escritura, ¿sí? De viajes, ¿sí? Recorrió varias ciudades que tocan el Danubio, ¿sí? Y a su vez le llevó 25 años de estudio de este mundo, de ese mundo, ¿no?, que recorre el Danubio. Acá otra vez estamos frente a un autor, ¿no?, como estuvimos frente a Dante, que estudió, que le llevó tiempo su obra, ¿sí? O sea que no es un improvisado, que conoce, ¿sí?, ya desde sus primeras escrituras con respecto al imperio de Habsburgo, ¿sí? Él ya ahí había empezado como a estudiar esto, ¿no? Y bueno, lo concretó en esta gran novela que le llevó 4 años de escritura, ¿sí? Y bueno, con esto con respecto a la cuestión del género que escribe, ¿sí? Al principio no sabía muy bien qué libro estaba escribiendo, no tenía idea. Eso le pasa por lo general, dice, bueno, empiezo a escribir y, bueno, pues veo qué forma le doy o qué impronta ya, pero ya avanzada la escritura, ¿no? Este es como un mecanismo que él tiene para escribir. Él
Al principio no sabía muy bien si era un yo que viajaba, un yo que cuenta, un yo narrador, estamos hablando, ¿verdad? Pero después se empezó a dar cuenta que era un yo, digamos, directo, un yo mismo, dice él. Un personaje, ¿sí? Un personaje narrador, ¿verdad? Que es el mismo en realidad. Acá empieza, ¿verdad? Este trabajo del viaje, que después también vamos a retomar, como les decía, con Ulises. Que va a pasar por varios lugares, ¿no? Él dice como que la escritura, dice, en la escritura, en realidad, en la escritura encuentra algo que no habíamos descubierto, digamos, en la realidad, ¿no? En el referente concreto, ¿sí? En los viajes, en la experiencia, ¿sí? Él la define como a la escritura como una mudanza, ¿sí? Donde se van preparando todas las cosas en las cajas, ¿no? Pero hay un libro, por ejemplo, que se había preparado en un momento, y cuando se va a buscarlo, no se encuentra el libro, pero se encuentran, por ejemplo, cartas que estaban olvidadas, cartas que se escribieron hace tiempo, ¿no? Ese es como el proceso de escritura, ¿no? Prepara algo, lo encasilla, digamos, dice, bueno, esto es esto, lo que escribí es esto. Sigue escribiendo, y cuando va a retomar eso que ya clasificó en cierta medida, no lo encuentra y dice, y encuentra otra cosa, ¿no? Es como un proceso de ida y vuelta, ¿sí? Esta es como la dinámica de su escritura, compleja también, ¿no? Él dice que el Danubio para él es una especie de mosaico, ¿no? Donde pequeñas piezas se van uniendo, que, claro, si las veo de cerca, veo una pequeña pieza, pero después, al alejarme, puedo visualizar ya una gran imagen, ¿no? Está formado de esas pequeñas cosas, esta gran obra de Magris. Les voy a seguir mostrando algunas otras imágenes, porque ahora estamos con... Ahí está, con esa. Bien. Con la del Danubio. Ahí está. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Están bien? Muy bien. Muy ¿Se bien. cayeron? No, están ahí. Por ahora entendemos todo, después al leerlo, no sé. Después vamos a ver. Cuando lo lean, cuando se enfrenten a la lectura, ahí yo ya no me hago responsable. Sí, Pablo, vamos imaginando. Sí, Pablo, que es un buen lector, maduro, Yo además. dije, no me digas eso, Pablo. No me digas eso. Yo dije, por favor. Claro, no. Pero no. a mí me interesa mucho. Sí, no deja de ser obviamente interesante, sí, claro. Como provengo de esa zona, y mi familia también, imagino lo que deben haber sentido ellos, justamente por cuestiones de límites y de cambio hasta de patria. Pasaban de ser austríacos a italianos o viceversa, según el momento. Es muy importante, ¿no? Y eso de que le interesa que se conozca esa historia, porque no hay un problema en Italia, que abandonan desde el punto de vista histórico, cuando le dan clase a los jóvenes en el resto de Italia, se olvidan de la historia del Friuli. Bueno, pensando en esto, ¿no? del fragmento, del mosaico que es su escritura.
¿no? Me pareció resignificativa esta imagen, que es también allí en el... Porque ver y escucharte se escucha bien. Sí, sí. Vuelvo a mostrarle una imagen que es la portada de esta exposición que les decía, acá está, que les quería comentar, acá, ahí está, que es del 2011, ¿sí? Ahí está. Yo mientras te escuchaba hablar del Danubio, que gracias a Dios tuve oportunidad de verlo, de conocerlo, Sí. qué genial, ¿no? Cómo todos los seres humanos somos distintos y las cosas nos despiertan cosas distintas. Pero qué fantástico que al hombre le haya tocado de esa manera, ¿no? Al hombre, digo yo. Sí, a Magri, sí, no, obviamente. Y que haya generado esto, ¿no? Que iba, digamos, en la misma línea de sus investigaciones, ¿no? Sí, claro. Y bueno, desembocó en esto, ¿no? Desembocó en esta novela. Y bueno, la muestra se llama, como decía, La Trieste de Magris. Esto fue en Barcelona, ¿sí? En el Centro Cultural, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y donde se va a evocar ahí por distintas manifestaciones de arte plástico, la tradición obviamente fronteriza, literaria y también mítica de este lugar, de este recorrido, de esta Trieste donde nació Magris. Obviamente lo ayudó un curador, ¿no? Alguien que organiza las muestras, ¿no? Seleccionando qué se expone y qué no, ¿sí? Y ahí la idea de esta exposición fue, bueno, ir recordando cada ciudad a la que él viajó, ¿sí? Especialmente Trieste, para mostrar la historia multiétnica, ¿sí? Y fronteriza de las personas que habitan allí. También esta muestra, además de cuestiones plásticas, tiene la proyección de una película, ¿sí? Que se llama Dietro il Buio, que es detrás de la oscuridad, obviamente. Gracias, Luz. Que fue creada especialmente, ¿verdad?, para esta exposición. Que está basada... ¿En la película? ¿Sabes? ¿Cómo? Si está en YouTube la película, ¿no sabes? No sé, no la busqué, no busqué, pero yo voy a investigar, porque está relacionada con un monólogo teatral que él escribió sobre el mito de Eurídice, Orfeo y Eurídice, que también es otro mito que vamos a retomar para visualizar un poquito de qué se trata, ¿sí? Que se llama Usted ya lo entenderá o Usted comprenderá, ¿sí? Que es bien interesante. Dura poquito la película, son
50, 70 minutos, una cosa así. Una horita. Y bueno, la exposición entonces, la idea de esta exposición era trasladar al visitante, ¿verdad?, a esta ciudad, ¿sí?, que obviamente ahora es italiana, pero en el pasado fue austríaca, y en el otro momento de la historia fue franca, y así pasó, ¿no? Y está a las orillas del mar Adriático, es vecina de Eslovenia, no solo geográficamente, sino culturalmente, etc. ¿Sí? Se convirtió obviamente en un lugar singular y especial. Como les decía, pasaron varios autores por allí, James Joyce, Rilke, autores que vamos a retomar, que vamos a ir viendo de qué se tratan sus obras, ¿sí? Y también en esta exposición es protagonista también el viento que pasa por Trieste, que es el viento Bora, un viento que llega a 190 kilómetros por hora a pasar, ¿no? Un lugar que se llama lo que son las Piedras del Carso, ¿sí? Eso después lo vamos a ir viendo, capaz que en la próxima le podemos dedicar un poquito a Trieste mismo, a la ciudad misma, a ver cómo es, su geografía, su cultura, etcétera, para entender un poquito más esto. Las montañas también, ¿sí?, que envuelven a Trieste, ¿sí? Todo a través de fotografías, de instalaciones audiovisuales, ¿no? Esto está en la muestra, estaba en la muestra. Y él dice que la ciudad fue hace tiempo ya una especie de laboratorio de la nueva Europa, ¿sí?, sin fronteras interiores, con diversos pueblos conviviendo, ¿no? Esto de la temática de la frontera siempre presente. Obviamente no es solamente en la ciudad, sino también en su literatura, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. La muestra también incluye fotografías familiares, objetos cotidianos, bueno, su propia historia, su manera de trabajar, esto de la escritura que yo les comentaba, ¿sí? Y también hay dibujos, ¿sí?, de un pintor triestino que se llama Vito Timel, se los escribo acá en el chat. Ahí se lo escribí en el chat, con minúsculas, se los puse todos, perdón. Esto, Vito Timel, o Timel, supongo que es así. Que también es protagonista, ¿sí?, de una de sus obras que se llama, o casualidad, La Exposición, que también es una obra de teatro que él escribió, ¿sí? Este pintor perteneció a la primera mitad del siglo XX, y habla en esa obra también, y también lo muestran aquí en la exposición, su pasaje por un hospital psiquiátrico que fue el San Giovanni di Trieste, que bueno, es un personaje bastante, bueno, particular por su experiencia, y bueno, que él tiene admiración por él, ¿no? Que Magris tiene admiración por él. Y bueno, su vivencia allí en el hospital. Y acá también agregamos otro componente más para hacerlo como más fácil la comprensión de la obra, que es el psicoanálisis, ¿sí? También está presente en las obras de Magris.
a raíz de esto, ¿no? De este personaje que es Vito Timmel, que, bueno, él conoció esa faceta, ¿no? No tan feliz de este autor, de este pintor, pero bueno, también se introduce el psicoanálisis en las obras. También hay, obviamente, fotografías del San Marco, del Var, del Danubio, ¿sí? También. Y cuestiones referentes a los autores de cabecera de Magritte, ¿sí? Kafka, Borges, Joyce, Pasolini, ¿sí? Entre otros. ¿Sí? Algo que me pareció que era re interesante por cómo venimos trabajando en las cuestiones de literatura, que es vincular la literatura con el arte plástico. Y bueno, acá ya tenemos la película vinculada a Usted comprenderá, que también la vamos a bichar también, y la obra de teatro, La exposición, ¿sí? Como es inspirada en Vito Timmel. Así es. Les voy a mostrar algunas otras fotos. Lo que les quería mostrar un poquito Trieste, porque capaz que no sabemos dónde está Trieste bien. Bueno, hay gente que sí sabe, pero para ilustrar ahí un poquito, ¿no? Cómo está rodeada de estos otros países que ayudaron a formar su cultura. Acá. Por ahí está. Vamos a ver un poquito. Acá sería, ¿no? Trieste. Voy a alejar un poquito el mapa. Así vemos, ¿sí? Los alrededores. Voy a quitar esto. Ahí está. Este es el mapa directo ahí de Google Maps. A ver si podemos ver bien los países. Principalmente a Ana, capaz que le ayuda a ubicar los Acá demás, estamos. creo que lo tenemos. Sí, Austria, ¿verdad? Tenemos Hungría, Eslovenia, Croacia, ¿sí? Acá está Trieste, ¿verdad? Eslovenia, obviamente, como que la envuelve, ¿no? Es el vínculo más cercano, ¿sí? Y después, hacia arriba, tenemos toda la Europa central, ¿no? Que es, ¿no? Acá, que es la que él ha estudiado, ¿no? Su llamada Mitteleuropa. Sí, se las pongo acá en el chat. Mitteleuropa. Sí. ¿No? Austria, Eslovenia, Checoslovaquia, Alemania, Polonia, ¿sí? Ahí está. Y aquí, chiquitita, Trieste, ya perteneciente a Italia, ¿verdad? Ahí está. Bárbaro. Ese sería el mapita ahí a bichar que vamos a ir recurriendo cada tanto para ver de qué se trata todo esto. Quería pasarles ahora, a ver si puedo, un video sobre
Este tema de la identidad, él habla de la identidad, ¿sí? Que es algo central para él, obviamente, un país atravesado por, una ciudad atravesada por fronteras. Vamos a ver. Así lo podemos, lo podemos comentar. A ver. ¿Qué le pasa a esto? Que yo había buscado una parte ya y se desconfiguró. Muy bien. Ah, Vladimir de Brasil, qué bueno. A ver acá. Voy a empezar a mostrárselos desde acá, a ver si puedo. ¿Va llegando más gente? ¡Qué bueno! Vladimir de Brasil. Opa. A ver, ¡Ay, está internacional esto! ¡Me encanta! Sí, la Argentina, Italia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Espera un momento que ya les voy a compartir, a ver si se escucha bien y todo eso, que siempre tenemos esa incógnita con la compartida. Voy a ver si compartir el audio, tengo que poner compartir el audio y a ver si lo vemos, si lo escuchamos. Lo avancé un poquito el video porque estaba hablando de Dante, de la pretendida unidad de Italia que él quería, de ser padre de la lengua italiana, ¿verdad? Y va a empezar a derivar la conversación, ¿no? Sé que lo están entrevistando y son como fragmentos que hay, con respecto a la identidad, al amor al lugar donde uno vive, y cómo se va gestando esta de la identidad. Digo, lo voy a poner, está en italiano, es él hablando, porque encontré otros videos que estaba él hablando y arriba hablaba la traductora en español y era terrible, no se entendía nada. Entonces prefiero mandárselos en italiano para que lo escuchen y lo podamos como comentar o hablar un poquito. ¿Sí? A ver si se escucha. Viviamo, così naturalmente bisogna sapere che l'amore per il nostro luogo natale, per il nostro dialetto, per le persone con cui viviamo, è vero e autentico anche nei loro confronti solo se sappiamo che fa parte di quel grande amore che unisce tutti gli uomini. In questo senso Dante è veramente il padre della patria, non solo della lingua italiana, ma del modo giusto di vivere l'italianità, l'unità e la diversità della stessa Italia. Oggi l'idea di unità nazionale naturalmente non ha lo stesso valore che aveva all'epoca di Dante, anche perché il senso dell'unità nazionale ha a che fare con tutta quella scoperta molto contraddittoria dell'idea di nazione che è avvenuta 4 secoli dopo Dante. Ma naturalmente si arricchisce di quel sentimento di una civiltà a cui si appartiene e che non esclude naturalmente le altre. In questo senso quindi è molto attuale, con questo senso di una unità che non nega né le unità più piccole, le unità regionali, provinciali, comunali, locali, né l'appartenenza a contesti più grandi. Io credo che da Dante si possa imparare concretamente a sentire che la nostra identità è fatta come le matriosche, quelle figure che ne contengono sempre un'altra, ognuna delle quali è autentica, ma che si potenziano a vicenda. Io sono triestino, amo la mia città, ma questo mio essere triestino viene potenziato dall'appartenenza ad un contesto più grande, più ricco come quello italiano, e quello a sua volta viene potenziato dall'appartenenza a un contesto più ricco e più ampio come quello europeo, il quale a sua volta va sentito in questa grande unione che è quella dell'umanità. C'è un grande scrittore tedesco, contemporaneo, amico e poi rivale di Goethe, Herder, il quale paragonava l'umanità a un albero, un grande albero. Ora l'albero è costituito di tante diversità perché le radici non sono uguali alla corteccia, non sono uguali alle foglie, non sono uguali ai fiori, ma l'albero è uno e le foglie, le radici e la corteccia trovano il loro senso nella loro diversità, ma
soltanto dell'appartenenza di queste diversità a una unità che le abbraccia tutte. Questa è una metafora molto forte, che credo sia utile, più che mai utile oggi. Il grande problema che abbiamo oggi è che la cosiddetta globalizzazione, i movimenti che portano a contatto, come mai era successo prima, culture diverse, costituiscono un processo che è estremamente arricchente, che crea naturalmente ansie e paure, paure e ansie che devono essere superate in un modo non retorico, perché naturalmente l'incontro con l'altro è sempre problematico. Anche una storia d'amore non è mai semplice, anche le amicizie quando nascono sono problematiche, quindi bisogna sapere che il cammino per riconoscere l'altro e per riconoscere anche meglio se stessi nel rapporto con l'altro non basta un volemo se bene, non è una retorica di amicizia, è come ogni cosa umana un percorso entusiasmante, affascinante e difficile. Nel contatto con culture diverse, bisogna avere il massimo possibile di apertura, di disponibilità ad accogliere nuovi elementi, nuovi valori, a mettere in discussione tante cose in cui abbiamo creduto e contemporaneamente di tracciare dei precisi confini, di elaborare alcuni valori, pochi ma assolutamente non negoziabili, che consideriamo universali e non più da mettere in discussione. Per esempio, la parità di dignità e di diritti di ogni individuo, a prescindere dalla sua identità sessuale, politica, religiosa, nazionale, è un principio che non mettiamo più in discussione. Lì abbiamo costruito una frontiera. Ci sono delle diversità che possono essere inaccettabili. Faccio un esempio. Rispetto alla mia cultura, al mio sistema di valori, un nazista che consideri giusta la Shoah è certamente un diverso, ma in questo caso è un diverso che io non posso accettare. Non parlo della persona, ma certamente, questo è un caso estremo, ma qui si tratta di una cultura a cui dobbiamo dire di no. E il grande processo difficile sarà quello di distinguere i no che diciamo tante volte agli altre culture per paura, per rancore, per orgoglio, per presunzione, per supponenza, da quel no invece che dobbiamo dire quando ci troviamo dinanzi a qualcosa che leda l'umanità in generale. Dico questo perché come c'è questa odiosa retorica delle radici, dell'identità che restringe il mondo, come se per me il mondo cominciasse alla periferia ovest di Trieste e finisse a quella est, sarebbe un'offesa per la mia Trieste in primo luogo e per il mio rapporto con Trieste. Ma naturalmente c'è anche una idea che tutte le diversità siano accettabili. Purtroppo ci sono delle culture e ogni cultura, basta pensare alle barbarie di cui la nostra cultura si è resa colpevole, nei secoli si rende ancora, ma certamente quando il primo nero è stato ammesso a frequentare un'università in uno stato del sud degli Stati Uniti, non mi ricordo se fosse l'Alabama o il Mississippi, mi ricordo il nome di questo nero, si chiama Meredith, quella cultura locale, quella diversità locale si è sentita offesa perché era tradizionalmente abituata a non avere, a non volere i neri all'università. E là bisognava dolorosamente scegliere tra due valori, se rispettare la diversità dei razzisti bianchi o se assumersi la responsabilità, che in quel caso io reputo giusto e necessario, di dire che il proprio valore, cioè l'uguaglianza di tutti, più grande di quelle tradizioni. Ci sono molti paesi in cui negli ultimi anni sono nate formazioni politiche come ad esempio in Italia la Lega, come in altri paesi, ad esempio il primo viene in mente, ma è solo per caso il partito di Fiammingo, che sono nate proprio in gran parte da questa paura del diverso, da questa idea di una identità pura, compatta, che naturalmente non esiste, perché grazie a Dio siamo figli di due persone e sia i nostri padri sia le nostre madri sono portatori di tradizioni naturalmente diverse. Ora, oggi abbiamo questo fenomeno di questa grande paura che degenera naturalmente in manifestazioni di odio e di rancore e anche in vere e proprie naturalmente sciocchezze. La Germania ha avuto un terribile passato, ma va detto che la Germania, dinanzi a un'immigrazione infinitamente più numerosa, che creava infinitamente più problemi, non ha mostrato delle reazioni isteriche, soprattutto non sono nate forze politiche costruite su questa paura. E questo naturalmente è fondamentale, perché le forze politiche non possono nascere
su una paura sul fatto di non volere i napoletani a Trieste, i triestini a Napoli, i senegalesi che so, in Toscana, i toscani a Parigi e così via. Naturalmente bisogna sapere che potrebbe venire domani il momento, ma questo è tutto un altro problema, in cui il numero dei dannati della terra, dei nostri concittadini del mondo, giustamente desiderosi di sfuggire a un destino atroce, giustamente desiderosi di vivere come noi, perché non si vede perché io debba vivere meglio di miliardi di persone, ma potrebbe venire il momento in cui il numero fosse così grande da creare veramente problemi tragici. Proprio per questo è irresponsabile e criminoso giocare con le paure, con l'astio, con le chiusure nei confronti degli altri, dimenticando quello che è stato il destino degli italiani quando toccava agli italiani fare degli emigranti e così via. Ho sentito una volta parlare il sindaco di Treviso contro gli immigrati. Il modo in cui parlava mi ha fatto capire, mi dispiace non essere stato lì, gli avrei detto che aveva vinto lui, perché io fino a un attimo prima pensavo che non esistessero le razze umane, ma quando l'ho sentito parlare ho pensato che le razze umane esistono e che io e lui apparteniamo a due razze diverse e che certamente non gli avrei dato in sposa una figlia se l'avessi. Naturalmente quando si criticano atteggiamenti che sono assolutamente negativi e diffusi, bisogna sapere che questi atteggiamenti non riguardano mai soltanto gli altri, ognuno di noi. È potenzialmente minacciato dal pericolo in qualche momento di negare la propria umanità negando l'altro. Bisogna stare attenti a non credere di essere immuni. Nessuno è immune, come nessuno è immune dalla violenza, nessuno è immune dalla menzogna, nessuno è immune dal desiderio di potenza e così nessuno probabilmente è immune dalla tentazione barbarica e stupida del rifiuto dell'altro. E quindi soltanto sapendo che ognuno di noi, io che sto parlando in questo momento, chi eventualmente mi ascolta, anche se armati in questi momenti dei migliori sentimenti, possiamo cadere in queste stesse mali che denunciamo e solo sapendolo posso esorcizzare questo. Che bueno. Benissimo, ma parla molto veloce. Sì. Io devo ascoltarlo un'altra volta. Y yo te lo voy a pasar, los voy a pasar al video, se los voy a pasar. Sí. Ahí está. Se los voy a pasar. Pero no se escuchaba muy bien. Entrecortaba un poquito, o sea, se desfasó audio con la imagen, pero pero pocas veces. Menos mal. ¿Cuándo hizo este video? ¿Sabes? Te digo, a ver cuál es la fecha que lo subieron, ya te digo. A ver si está acá. Muy interesante, Claudia, el respetar la cultura y o sea, me pareció bien interesante esa partecita que la rescaté, la pude entender, que cada cultura tiene su especialidad y que nadie tiene que entenderla porque uno actúa de determinada forma. Esa parte me encantaría trabajarla un poquito más, porque realmente lo tiene muy claro. Volverla, sí, tiene muchas cosas que tenés que volver, ¿no? Y el final me pareció interesante cuando dijo, nadie está libre de esto, de caer en lo estúpido, de decir, el otro es el otro y yo no tengo nada que ver con él. No, esto de, o sea, es real, no es utópico, es un hombre que está, me parece, con los pies en la tierra, que no es ajeno a esas cosas, o sea, que reconoce. Y dijo, viste que habló del primer negro que entró en la universidad, de acuerdo a lo que tú habías dicho, ¿no? Que él siempre protestó las diferencias raciales que había en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y que ahora se da en Italia también, por eso ese intendente dijo, son diferentes a nosotros. Y él creo, si no entendí mal, que se rebelaba contra esa persona
y que seguramente si tenía una hija, un hijo no hubiera querido que se casara con una hija de ese tipo, algo así dijo. Sí, sí. Pero, esa parte sí. Escuchaba de vuelta, sí, sí. Así es, sí, sí. Me pareció re interesante lo que sí, dijo ahí, para ir entrando en su cabeza, ¿no? También, en su manera de pensar, que no me pareció algo como volado, digamos, como utópico, que ignora todas las facetas, no ignora todas las facetas del ser humano, ¿no? No, correctísimo. Que sabe la debilidad de decir, bueno, el otro es el otro, como decía, como cualquier relación de amistad, ¿no? Que a veces puede ser problemática, ¿no? Sí. Incluso siendo de amistad. Imagínense con gente de otra cultura, ¿no? O sea, que lo reconoce, ¿verdad? Pero que también ve que no es... Ahora, Claudia, hay un gran defecto de Negris, parla molto veloce. Sí, bueno, porque su pensamiento... o sea, la velocidad, imagínate la velocidad de pensamiento que tiene, ¿no? Si habla de esa manera, o sea, anda a alcanzarlo, ¿no? Vamos a hacer el intento en estos talleres de hacerlo, pero bueno.